Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra. Pero es que poco a poco nos estáis echando. ¿Qué pasó anoche, capitán? Anoche venía muy cabrones y se nos calentó la sangre un poco a todos. Últimamente vienen cabrones todos. Pues esta semana tenemos la suerte de contar en Centauros de la Alcarria con la presencia, una vez más, de María Luisa Gutiérrez, que nos hace el gran honor de venir aquí a hablar con nosotros del estreno de Tierra de Nadie, una película que está protagonizada por Luis Zahera, por Jesús Caldera, por Carra Alejandro, tenía que liar seña de identidad, que yo me equivoco con un apellido. Y con ella han venido el productor y quien tuvo la idea original, que es Álvaro Ariza, y el director, Albert Pintó, que, bueno, me gustaría poder, porque para mí eres uno de los grandes secretos de la industria, no secretos porque secreto no eres, pero que a veces parece que por hacer género a la gente no se le valora lo suficiente, y tienes una carrera ecléctica, sí, que es súper interesante. Muchas gracias. Pero bueno, por la película, Álvaro, ya que la idea es tuya, esta película nos cuenta una historia de tres amigos en Cádiz, en un contexto de narcotráfico, una película de acción, pero también de personajes, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que la realidad supera la ficción, ¿no? Y esto ocurrió en Cádiz en una llamada que escuché accidentalmente, y mi curiosidad siempre me lleva más allá, haciendo preguntas que no podía hacer porque no tendría que estar yo ahí en medio de esa llamada, pero todo nace ahí, ¿no? Es como el germen nace en esa parte de lo que te acerca de la realidad y lo que la curiosidad de explorar sobre ella, de este narcotráfico que va en auge, esa fuerza del orden, ¿no? Que al final siempre está luchando contra el narcotráfico, y yo siempre es como lo he oído desde que nací en Barbate, ¿no? Entonces siempre como que el narcotráfico y el por qué se trabaja en el narcotráfico, el tema social, la crisis social que hay ahí dentro, fue lo que nos hizo hacer este narco-western, como le llamamos, que es un western que cabalga thriller y que Albert pudo coger cuando teníamos el guión de Fernando Navarro, y Albert le dio esa parte humana de esa historia de tres amigos que viven en una zona hostil, que es Cádiz, que es la puerta a Europa, ¿no? de todo, y de todo esto, por desgracia, del narcotráfico, y esa parte que como Albert la cogió y dijo, vamos a fomentar esta amistad, esa oda a la amistad que vemos en la película, ¿no? Entonces, de ahí nace todo, ¿no? Es muy personal para mí porque me he criado, mi abuelo era marinero también, entonces sé qué es lo que es la crisis del Tratado de Marruecos con Europa, y sé toda esa parte de que cuando el narco se convierte en cuando es una lacra y luego se convierte en un tema social, ¿no? Que es lo interesante, pero cuando naces ahí, cuando coges tres caminos diferentes, porque son tres decisiones diferentes de tres amigos, siempre está ahí como la amistad, ¿no? La parte humana. ¡Vamos! Puto amo. Esto ya no es lo que era. Así están las cosas. Seas payaso, Juan, si tú haces el mismo ruidito. No. Nosotros no somos lo mismo. Nosotros tenemos valores, principios. ¿Por qué no te buscas un trabajo? Dejas de trapichar ahora que aún estás a tiempo. ¿Pero ya qué crees que he venido al puerto a buscar un trabajo como Dios manda? Que yo he sido pescador, en Terranova, Gran Sol, en el puto culo del mundo, mira. Sí, ya estamos en la puesta del sol, Juan. El Gran Sol fue hace 1500 años, Juan. Bueno, los mismos que tú y yo estamos aquí. Ya ves, un picoleto gallego y una ranchale vasco. No me cambies de tema, Juan. Dejas el chocolate que engorda. Te buscas una buena mujer. Aunque donde esas. Albert, a ti este proyecto te llega desde Álvaro. No sé cuánto cambió el guión o la historia con tu llegada a él. Bueno, sí que es verdad que me llama Álvaro, ya hace un par de años tienen esta historia, como bien ha contado, que ha escrito Fernando, y sí, ya tienen un thriller potente que cuenta pues este traslado de un yate, o la historia de tres personajes, un depositario judicial, un guardia civil y un narco / contrabandista, para decirlo de alguna manera. Y sí que mi aportación, como bien dice Álvaro, es llevar la película un poco más hacia el drama, hacia lo humano de los personajes, quitarle un poco de thriller puro
porque evidentemente la acción está en la película, hay mucha acción, hay persecuciones, hay tiros, hay coches, todo lo que quieres, todo lo que esperas como público para ver una película de thriller, pero sí que le intenté poner un poco de humanidad y poner el foco en la relación humana de los tres personajes para contar un poco, desde mi punto de vista de dirección, cómo afecta a las vidas todo lo que está sucediendo. Entonces, mi tarea fue como añadir como secuencias un poco más de personajes, de relación entre ellos. De hecho, hay una parte central en la película que se ve muy claramente cómo los tres personajes se quieren, de dónde se conocen, de dónde vienen, porque yo siempre he pensado que es importante que una película, sea cual sea el género que trata, sea terror, ciencia ficción, thriller, aventuras, lo que el público requiera, tenga un componente humano donde los personajes se cuiden y se mimen, porque o sea, sé como espectador y cinéfilo que cuando no empatizo con los personajes me importa absolutamente nada la película. Entonces, o voy de la mano de ellos y los entiendo, los comprendo, o me va a importar cero lo que pasa. Entonces, es tan potente lo que les sucede que era muy importante entenderlos. Entonces, ahí es donde entro yo un poquito. Además que ahí me recordaba, salvando las distancias, pero a películas en cuanto al tono, un poco como Hit, en la que realmente la acción te importa porque te importan los personajes. Sí. Y estás todo el rato preocupado por lo que les pueda pasar porque les quieres. Sí, yo bebo mucho del cine de los 90. Yo me crié con el blockbuster de autor, que es el que a mí me gustaría traer aquí en este país, que ya otros directores le han hecho, pero bueno, a veces también parece como que hay otras tendencias que se van moviendo. Entonces yo siempre que pueda recuperaré este cine de los 90, como bien dices, como Hit, como incluso Jungla de Cristal, que es una película de acción de la puta hostia, pero tienes a un John McClane que te importa. Tú estás con Bruce Willis queriendo recuperar a su mujer. Entonces ese cine de acción, de masas, de llevar a la gente al cine, pero que a la vez haya personajes detrás. Un Terminator 2 te importa Schwarzenegger y te importa el aprendizaje con Connor. Es decir, no hay que perder que las películas las llevan los personajes y además después los rodeamos de lo que sea, de sustos, de acción, de tiros. Pero no podemos centrarnos en eso, que es lo que parece que la tendencia últimamente lleva a, no, acción, efectos especiales, venga, pum. Pero eso aburre, al final aburre. Y entonces yo creo que esta película es totalmente lo contrario. Es una película donde hemos primado los personajes que te importen y después los mandamos a la guerra. Estoy empezando a dudar hasta de mi propia gente. ¡Cuidado, capitán! Sea lo que haya en esas bolsas, no te lo vas a llevar. ¡Ya sabemos dónde están, perros! Hablando de guerra y de acción, María Luisa, la última vez que estuvo con nosotros nos comentaba eso, que a ella lo que le gustaba era que si teníamos dinero para explotar un coche, el coche se viera explotar bien. Y en esta película yo creo que María Luisa estarás contenta porque hay escenas realmente espectaculares. A ver, no lo contenta que me gustaría, porque sí que es verdad que yo te decía que por ejemplo, Los Torrentes, que son unas películas en las que nadie quiere ver la parte de acción, pues bueno, nosotros hemos hecho persecuciones con un helicóptero en medio de la Gran Vía y nos hemos tenido que ir a rodarlo a Buenos Aires, o hemos tirado un coche desde un centro comercial como pueda ser Plenilunio. A mí esas cosas son las que más me divierte hacer. Y en esta, es verdad que tenemos acción, porque la tenemos, pero es verdad que es una película en la que, como bien dice Albert y como bien dice Álvaro, bueno, pues sí que tenemos ese accidente en el Puente de la Pepa, que como sale en el tráiler, pues no estoy desvelando nada. Sí que tenemos esas persecuciones, sí que hay acción, pero tampoco podemos vender que hemos reventado 150.000 coches, claro. Porque creo que el potencial de esta película está en lo que tú un poco has dicho, ¿no? Que los personajes te importan y hay un trasfondo. Y claro, evidentemente si tú hablas de narcotráfico hay persecuciones y de alguna forma hay acción, pero no es lo más importante de la película. Álvaro, comentabas antes que tú eres de la zona, conoces estos personajes. Me interesa mucho si la concepción del personaje de Carra Alejalde fue siempre así, porque es un narcotraficante, pero es muy de la zona, está muy arraigado en la vida del pueblo. Incluso el personaje de Luis Zahera desde el principio más o menos sabe lo que hace, que Luis Zahera hace de guardia civil. ¿Existe esa distinción entre esos dos tipos de narcotraficantes? ¿Es una distinción de la que se habla allí o que se vive allí? Sí.
existe porque además hay un momento, ¿no?, que también está en el tráiler que Carra le dice a Luis Zaera, ¿no? Nosotros tenemos valores, principios. Incluso la Guardia Civil hoy día pues también dicen que el narcotráfico de los 90 era mejor que el de ahora, sin idealizar ni a unos ni a otros, porque el narcotráfico es el narcotráfico. Pero ahora sí es verdad que el mundo está evolucionando de forma más agresiva. Más implacable, ¿no? Más implacable, más agresiva, con mucho más medio, un Estado dentro de un Estado, y entonces ya está siendo como mucho más difícil esa lucha, y al final Carra es como ese narcotraficante o contrabandista, como ha dicho Albert mejor, el local, ¿no? Con valores y principios. Es como que no se le ocurriría nunca matar a nadie de la fuerza del orden, y es como que es una persona de pueblo, que está allí, ¿no? Que está en el pueblo, que está con el pueblo, y que se mueve en esas esferas y se le hace grande, ¿no?, moverse en otras. A mí me lleva un poco también a los personajes de Fariña, la distinción que se hacía un poco en Fariña también, con esos narcotraficantes, pero son más, que no son buena gente, no son buenos, porque todos pero bueno, que tienen otra... en ese sentido, a la hora de construir la relación entre los personajes, es una película que yo agradezco mucho que las películas hoy en día no se vayan a las 2 horas y pico porque sí, sino que tengan un metraje que sea lo que tiene que durar la película. Sí. Y habéis conseguido a mí algo que me parece muy interesante y muy difícil, que es que haya mucha química entre los personajes, sí, con las interacciones justas. ¿Cuánto han ayudado los actores como Luis Zaera, Carra Alejalde y Jesús Carroza a eso? Mucho, la verdad es que cuando cogimos a los actores ya sabemos que cogíamos a los mejores, evidentemente queríamos a los mejores en sus respectivos roles, porque precisamente la película navega en unas líneas muy finas, es decir, los personajes viven dicotomías y dualidades constantes y de toma de decisiones muy comprometidas, es decir, los tres cada uno ha tomado un camino muy distinto con el mismo marco del narcotráfico, ¿no? Entonces uno está en medio, que es Jesús Carroza, que es depositario judicial, que no está ni con unos ni con otros. Carra, pues digamos que se ha ido por el lado más del tráfico y el contrabandismo, y Zaera es guardia civil. Entonces son tres realidades muy distintas, pero a la vez cada uno de ellos tiene dudas, hay una relación de amistad que se va a poner en jaque, entonces toman decisiones complicadas, y eso necesitábamos a grandes actores que pudieran como plasmar esos matices. Entonces, desde ese trabajo, cuando tienes actores tan potentes, hay que dejarles como un espacio de trabajo, como una especie de terrario donde dices, mira, esto os acoto, por aquí vamos a ir, esta es la relación de amistad, pero cuando tienes estos actores tan poderosos tienes que dejarles espacio a jugar. Entonces, ellos les encanta jugar, se llevan muy bien fuera de las cámaras, se conocían de antes. Evidentemente hay un trabajo de preproducción de llevarlos a cenar, llevarlos a comer, hacernos amigos, todos que nos conozcamos, para que después esa química fuera de pantalla también esté dentro, ¿no? Porque te tienes que creer que se aman, y yo creo que eso está en la pantalla. Yo creo que han aportado muchísimo, los tres han puesto su granito de arena, y al final Fernando Navarro y yo reescribimos mucho de guión porque ellos se quieren hacer el texto suyo, ¿no? También, y entonces todo esto suma para crear como vida y que la peli sea como realista y sea fiel y respetuosa con lo que está sucediendo ahí, ¿no? ¿Qué quieres tú? Señores, a levantar el campo, que los que estamos aquí queremos descansar. Hambre, la ultimita. Bueno, queda botella ahí. A ver una cosita, Óscar. De esta mesa se hace cargo la Guardia Civil, se acabó la conversación. Bueno, bebemos una botella. Vale. ¿Y después qué? Necesitaremos un pastor que nos guíe, ¿no, Juanito? Bueno, vamos al campo a tirar penaltis. ¡Hostia, que el mismo que no paraba de gritarle a nuestro portero! ¡Oh, ¡bien que lo ha parado! ¡Oh! ¡Vamos, capitán! ¡Amiga, amiga, 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 amiga! Otro día, aprovechando en el Filtrada, hablabas de la memoria histórica. También has hecho estáis con este documental sobre la Pasionaria, y esta película la habéis aprovechado para ir a Cádiz y poner sobre la mesa en un debate allí en Cádiz el tema del narcotráfico, con proyección y con la jueza, ¿no?, del juzgado de allí. Cuéntanos un poco.
Sí, a ver, al final es una historia en la que estamos hablando de la amistad de tres amigos que nacen en una zona en la que hay un conflicto, en la que cada uno va a tomar una decisión distinta y que al final, aunque tu amigo sea narcotraficante y tu guardia civil, habéis sido amigos y habéis ido al mismo colegio. Entonces, nos gusta mucho el trasfondo que tiene social esta película y creemos que es algo de lo que se tiene que hablar. Antes estaba diciendo Álvaro que los narcotraficantes de antes tenían unos valores, que es lo que representa Carra, salvando y, por supuesto, ni romantizando ni idealizando, pero lo que queremos decir es que Carra es fruto de las consecuencias sociales de una zona que está abandonada, que hay un paro enorme y que se busca la vida, es un desgraciado. No es el típico narcotraficante que digas tiene una casa en Marbella, tiene un cochazo, tiene tal. ¿Qué pasa? Que han entrado los carteles internacionales. En la película los representamos con mexicanos, no tenemos nada contra los mexicanos, pero sí que es verdad que ahora mismo la droga está entrando a Europa a través de Cádiz. Esto es una realidad. Ahora mismo se está utilizando armamento militar. O sea, no lo sabemos, pensamos que vamos a la playa de Cádiz con nuestros niños y son playas fantásticas, pero realmente en los chalés de las urbanizaciones de lujo los guardias civiles tienen chalecos antibalas que no les protegen del armamento militar que se está utilizando para guardar esa droga. O sea, tenemos un problema muy grave del que no se está hablando. Entonces, hemos hecho no solo el coloquio de Cádiz en una zona caliente como es Algeciras, con la jueza de la línea y con el fiscal antidroga, con la FAT, con la Federación Antidroga, sino que también lo hemos hecho en la Universidad de Sevilla. El otro día subimos a Deusto y bueno, al final hay consumo y hay narcotráfico, esto es una consecuencia. Estamos haciendo unas campañas muy bestias en las que ponemos en juego un poco al espectador y le decimos, tú te crees que no participas de esto, tú te estás fumando un porro y te piensas que todo esto no va contigo, pero es que el porro que tú te estás fumando también tiene como consecuencia que le peguen un tiro a un guardia civil. O sea, estamos yendo también a generar debate con la película. Nos están llamando de universidades, de hecho nos han llamado hoy de la Universidad de Alcalá de Henares para hacerlo dentro de unos días aquí en la de Comunicación de Guadalajara, y la verdad que en Algeciras fue muy gratificante para los que estamos aquí, porque al final les escuchas y es que no se está hablando de lo que está pasando, pero tenemos un problema muy grave. A mí me gusta mucho el punto que tiene la película del personaje de Vicente Romero, por cierto, otro actor que te levanta. Su escena en el Puente de la Pepa, yo creo que te da un golpe de realidad también, ¿no? Su actuación y la indefensión que se puede llegar a sentir, ¿no? Que no sé si habéis hablado con las autoridades de cómo se sienten ellos, los guardias civiles. Hemos hablado con todos, pero eso al final lo lleva el director a la pantalla, ¿no? Esa tensión que genera el puente, ¿no? Ese control, ese Vicente Romero, ese miedo sí que se palpa en la tierra y en la realidad, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me encanta, ¿no? Es decir, a mí, bueno, todos creo que cuando has destacado este momento, ¿no? Del tema de cómo se siente el guardia civil indefenso, ¿no? Ante un momento tan peligroso de poder perder la vida, eso Albert lo quiso llevar al extremo, que es esa parte que se te cruje se te congela un momento en el asiento digo del cine, ¿vale? Sí, porque sí. En casa no se ve esta peli, se ve en el cine, pero te congela, te agarras, ¿no? Dices, hostia, cómo se siente, ¿no? Cómo está esa parte. Yo por eso, cuando hemos hablado antes de la acción que hay en la película, a mí, yo como productor también sigo aprendiendo, ¿no? De cada director que me junto, de guionista, y aquí he aprendido mucho también. A mí cuando me decía la acción, claro, ves al ver cómo lo dirige y dices, ostras, es que es una maravilla. Pero coges y dices, mira, cógete un papel, pon ahí, un coche explota, y tienes la acción, ¿y ahora qué? No, de hecho la película... Tiene que haber algo de atrás, y ese es el Puente de la Pepa, ¿no? Esa tensión que pero genera... no solo en el Puente de la Pepa, Sí. Lo bueno que tiene esta película es como tiene tantos personajes tan buenos, tan tiernos, por así decirlo, te pasas mucho metraje preocupado por dónde te va a llegar el golpe, porque sabes que algún golpe te va a llegar, y no sabes, y te pasas preocupado por todos, y es un equilibrio muy bueno. Ya sé que no te gusta. El que no me gusta. Mi trabajo.
Que guarda la mierda de los narcos a los jueces no es un trabajo, Beni. A ver si consigues algo mejor, como yo en la peluquería. Ya está. ¿Ves cómo no era nada? Ahí quiero destacar el trabajo que ha hecho Albert Pintó, que decía antes que eres un director que para mí eres uno de los secretos, entre comillas, porque no te considero secreto, creo que está valorado. Has hecho series ya como la de Berlín, Sky Rojo, pero tienes una filmografía que yo creo que es... el otro día decía Jaime Rosales que no le gusta hacer nunca lo mismo, y a veces a los directores que trabajéis en el mundo del género parece que os cuesta más que os reconozcan esa variedad, porque tú has hecho Malasaña, has hecho Nowhere, que lo ha petado en Netflix, has hecho la de Matar a Dios, que es una comedia surrealista innovadora, y ahora te vienes a este nuevo género. ¿Cómo vives el cine? ¿Cómo vives cada nuevo proyecto? ¿Qué es lo que buscas en el fondo? Busco historias que me atrapen y que me gusten y pasármelo bien y no encasillarme en géneros. Eso sí que es verdad, que me gusta como contar historias y moverme en distintos retos. Me gustan los retos, me gustan películas que me aportan algo distinto, y sí que es verdad que ha sido bastante consciente como un poco la evolución de mis películas, porque es verdad que después de hacer, por ejemplo, Malasaña, que funcionó de la hostia en taquilla en su día, mucha gente, muchos productores me llamaban para hacer otra película de terror. Claro. Y era, es que acabo de hacer una, ¿sabes? Porque en el fondo, como director, yo puedo entender a la gente que pueda seguir mi trabajo y que quiera, quizás si le gustó mucho Malasaña, que quiera otra película de terror que haga, pero al final tú vives tu vida y tú quieres también pasártelo bien mientras haces películas y no quieres volver a repetirte, ¿no? Entonces sí que busqué pues otro reto, y ahí vino Nowhere, que es un survival, y entonces me llama Álvaro con este thriller y dije, hostia, de cojones, vamos a hacer una peli thriller. Sí que es verdad que hay un componente un poco similar a todas las películas, que es este componente humano, que me gusta que mis películas tengan personajes que empatices y que quieras. Entonces eso sí que es algo como que sí que me gusta trabajar, y que me gusta que todas mis películas tengan esa parte de corazón. Y si después hago un western o un musical o un serial killer, voy a intentar siempre seguir con esa misma. Yo como espectador agradezco mucho que el cine de género tenga un subtexto, y con los personajes tienes el subtexto, te cuenta algo, y que utilices la capacidad que tenéis, y lo ha hecho María Luisa, bueno, y ahora también, que también trabajo en La Infiltrada, con La Infiltrada, una historia de género que te hablaba de cosas importantes, lo habéis hecho ahora, y tú lo has hecho con tu cine, desde Nowhere hasta Matar a Dios, y ahora, y con Tierra de Nadie, una película que bueno, no nos da tiempo a hablar de la fotografía porque os tenéis que ir, pero como está por todos los lados puesto, es una película que en el cine luce de narices, y imagino que Luis Zahera tendrá todos los fondos de escritorio con su foto que quiera, porque tiene unos planazos que el tío que parece héroe de acción total. Sí, no, David Acereto, que es el director de fotografía, desde aquí mandarle todo nuestro amor, porque yo estoy enamorado de este fotógrafo que ha hecho un trabajo brutal. Barbateño también. Barbateño. Sí, pues la película es brutal. Y la banda sonora también brutal, ¿eh? Sí. No había dicho nada, pero la banda sonora, esa guitarra, te llena todo y te lleva a una melancolía también. Bueno, una película que en cine estoy seguro que se va a disfrutar muchísimo, y que espero que funcione también, pero como todo lo que hacéis vosotros. Bueno. Y la banda sonora en el cine sientes cada cuerda, ¿eh? Es decir, la sientes en el alma. Y quiero, antes de terminar, tenéis una alcarreña, ¿no? ¿Alcarreña es? No, yo no soy alcarreña, soy de la Campiña. De la Campiña, perdona. Pues menos mal que has sido tú. A ver, tío, perdona, es que he visto ahí de la Campiña. Que yo me he sentado en medio y estaba pensando todo el tiempo, joder, lo que he bebido de aquí y he bebido de aquí, ¿no? Lo que he dicho, como productor siempre sigo aprendiendo, y para mí es un privilegio también tener a Marilu cerca, porque aprendo de ella cada día, y me parece que tenéis aquí una productora de las mejores de España, que es de esta zona. ¿Es de esta zona o no es? Porque tú eres diferente a la Campiña. Mira, os voy a dar una lección que incluso hay mucha gente de Guadalajara que no sabe, pero ahora mismo estamos en la Campiña, porque el margen derecho del río Henares es la Alcarria, el margen izquierdo es la Campiña, y ahora mismo estamos en la Campiña. Pues eso. ¿Y cómo se diría entonces? ¿Eres qué? Campiñera sois, señores. Campiñera sois, señores. Tenéis una campiñera muy loca,
y divertida. En el momento de, por ejemplo, el Puente de la Pepa fue... Sí. Ponlo en papel, sí, pero ahora córtalo. Claro. Esta fue la que lo hizo. Y Eso me encantó. Sí, Puente de la Pepa, y además con unas circunstancias que no... Bueno, se nos coge el tiempo, ¿no? Pero que son... Yo tengo todo el mundo, lo digo por vosotros que os tenéis No, que son ir. anécdotas, sí. Pero bueno, que yo quería simplemente decir que soy un afortunado de tener esta película el 28 de marzo en cines y además está aquí sentado hoy día en medio de estas dos figuras que me han agradado mucho. Y que la hemos hecho pensando en cine, o sea, la hemos Sí. hecho pensando en ir a verla en pantalla grande. Es verdad, tú has hablado un poco de mi trayectoria y te digo y te lo ratifico aquí que dirijo muy distinto cuando hago algo como para plataforma como para cine, y esta película sabíamos que íbamos a ir a cines con Sony para toda España, para que la gente vaya a ver la pantalla grande, la escuche en el 5.1, en el Dolby, en lo que sea, porque la hemos hecho pues a gran escala. Ves que para poderla disfrutar. La escena del final, los disparos tienen que sonar también muy bien. Tienen que sonar en cine, ya te lo digo. 28 de marzo, Tierra de Nadie, en cine. Y solo quiero matizar una cosa porque creo que el espectador probablemente no se haya dado cuenta, porque tú has hablado de la secuencia de Vicente Romero en el Puente de la Pepa. Tú has dicho que efectivamente él le ha dotado de ese miedo, pero lo que la gente no sabe es que Vicente Romero es un guardia civil que en el Puente de la Pepa se tiene que enfrentar a una situación en la que tiene que perseguir a un malo muy malo. Y en lugar de idealizar a ese guardia civil que parece en todas las películas de James Bond y por lo general en todas las películas, los policías y los guardias civiles nunca tienen miedo, salen corriendo y tal. No, vemos a un Vicente Romero que tiene miedo, porque son personas. Y eso es lo que tú has puesto en valor, entonces yo solo aclararlo porque efectivamente es que Albert ha conseguido humanizar muchísimo a todos los personajes. Y no solo Vicente, otra escena de Luis Zahera también, que es muy buena. Sí. Pero la gente... Tiene que verla. Yo solo voy a dejar que esta película la analizaremos en Centauros de la Alcarria, en nuestra zona. Tenemos una zona spoiler total en la que nos dedicamos 40-50 minutos, aunque a nuestro director a veces le fastidia que tardemos tanto en... pero a 50 minutos a destripar películas y analizarlas. Y esta película tiene mucho trasfondo, mucha diversión. Y en serio que la gente creo que la va a gozar, y espero que seguís haciendo este tipo de cine, que vosotros dos seguís trabajando juntos y saltando del cine familiar al cine de terror, al cine de acción, y que el cine de género que en España pues siga floreciendo como estáis haciendo con vuestros últimos proyectos. Muchas gracias, A vosotros. por venir hasta Guadalajara, hasta aquí, hasta estos estudios, y un placer. Un placer sobre todo y un honor. Muchas gracias. 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 Estamos muy vendidos, muy vendidos. ¡Todo el mundo dentro de los coches, hostia! Esta es nuestra casa. Vamos a pelear por ella.